Buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. Voy a retomar con ustedes el estudio de los mecanismos que apuntan a resguardar la supremacía constitucional. Los mecanismos pueden ser divididos en mecanismos políticos y mecanismos jurídicos. Y a su vez, estos últimos pueden ser preventivos o sancionatorios. Mecanismos preventivos. A ver, es útil que recordemos que esta idea de la supremacía constitucional dice relación con el hecho que el código político, la constitución política, la ley fundamental, la ley suprema de un Estado, tiene un efecto sobre todo el ordenamiento jurídico. Y lo que se ha de evitar en el futuro es que se lleguen a materializar conductas digamos, que vayan en contraposición a los mandatos constitucionales. En primer lugar, dentro de los mecanismos políticos está la opinión pública. ¿Qué es la opinión pública? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse. ¿Quiénes conforman la opinión pública? ¿Qué requisitos ha de tener la opinión pública para que sea significativa en los cambios institucionales? ¿Tiene responsabilidad la opinión pública? Todas estas preguntas entonces nos conducen a preguntarnos, bueno, ¿qué es la opinión pública? ¿Opinión pública es aquella que se manifiesta en las redes sociales? ¿Opinión pública es aquella que se manifiesta, por ejemplo, al responder encuestas? ¿Opinión pública es aquella que envía cartas al director? ¿Opinión pública es aquella que comenta las noticias? ¿Opinión pública es el manifestante individual? ¿El manifestante colectivo? Bueno, sobre esto lo que podemos decir es lo siguiente. La opinión pública se ubica en un lugar intermedio entre la ignorancia y la sapiencia. Es decir, la opinión pública está conformada entonces por aquellas personas que sobre un tema determinado no están en un desconocimiento absoluto sobre ese tema, ni por el contrario son eruditos o expertos en el tema. Por lo tanto, a propósito exclusivamente de la pandemia del COVID-19, bueno, ¿quiénes serían la opinión pública? Bueno, todos los que estamos en ese mundo intermedio, entre aquellos que no saben absolutamente nada y aquellos que son los científicos, o las sociedades científicas, los expertos. Por lo tanto, lo que hace la opinión pública es un juicio, un conocimiento, un juicio de valor, emitido por quien está en una situación intermedia entre el desconocimiento y el pleno conocimiento. Por lo tanto, la opinión pública necesita alimentarse para poder ser partícipe de los debates ciudadanos. Y por eso entonces que es muy importante asociar la opinión pública con los deberes de información. Porque evidentemente una sociedad informada es una sociedad con una opinión pública de mejor calidad, de mejor calibre. El problema lo tiene la opinión pública cuando la opinión pública está más cercana al desconocimiento o la ignorancia sobre un determinado tema, porque no ha recibido la información necesaria. Esta le ha sido sesgada, le ha sido de alguna manera negada. Lo ideal es una opinión pública versada, pero la opinión pública versada evidentemente necesita educación. Y es por eso entonces que muchos venimos reclamando el que a las personas se les tiene que proporcionar lo necesario para tener una adecuada educación ciudadana. Por eso entonces que, más que educación cívica,
Lo que se necesita hoy día es educación ciudadana. Por eso entonces que una opinión pública es influyente en la medida que esa opinión pública, es informada. Porque hay que distinguir entre la opinión pública y la opinión vociferante. Opinión vociferante podemos tener todos, es cosa de pescar un megáfono, ponernos una plaza y comenzar a criticar el sistema. El punto es, ¿qué intensidad tiene mi crítica? ¿Qué profundidad tiene mi crítica? ¿Qué mecanismo de solución soy capaz de proponer? Porque la opinión pública no solo está llamada a la crítica por la crítica, la opinión pública está llamada también a proponer soluciones, alternativas, diferentes caminos, sobre todo las sociedades de base, y me estoy refiriendo principalmente a los municipios, a todo lo que significa el gobierno comunal. ¿Cómo han advertido en esta pandemia los males que tiene, de alguna manera, la estructura del Estado? La desconexión ciudadana entre el mundo y la autoridad. Entonces es muy importante que una opinión pública va a propiciar que no haya normativas inconstitucionales cuando tenemos una opinión pública que sabe perfectamente, o sea, sabe, perdón, más bien dicho, sabe de lo que está hablando, de lo que está planteando. Que no es el experto, no es el erudito, no es el científico, no es el Nobel, pero tampoco es aquella persona que no sabe nada. Por lo tanto, la opinión pública rica, esa opinión pública de la cual podemos extraer, es la opinión pública evidentemente con algún grado de conocimiento o versación. Ustedes podrán decir, oiga, pero ¿por qué descarta a quien no sabe algo? Es que no es que lo descarte. El punto de vista que su línea argumental va a tener problemas en la base de esa línea argumental, que es el desconocimiento sobre un determinado punto. O sea, si yo mañana me pusiera a hablar, por ejemplo, hoy día, delante de ustedes, por ejemplo, de energía nuclear, evidentemente yo mostraría una ignorancia absoluta en la materia. O sea, yo no podría formar parte de la opinión pública en materia de energía nuclear, porque, obvio, no es mi tema. No, a ver, no hay una desacreditación a la persona, sino que, en definitiva, la opinión pública es aquella que tiene un conocimiento que está entre la ignorancia y la sapiencia. Por lo tanto, si mañana hay un debate sobre energía nuclear, lo que a mí responsablemente me cabe es permanecer callado, porque no es mi tema. Entonces, por otro lado, por otro lado, el científico, el experto, él tiene otra mirada, pero la opinión pública, el mundo intermedio, o sea, a ver, los ciudadanos comunes y corrientes, los ciudadanos de a pie, a ver, si lo quisiéramos poner, o sea, a ver, en general, o sea, la mayoría de nosotros, estamos llamados o convocados a pronunciarnos sobre diferentes aspectos. Educación, salud, vivienda, vejez, aborto, matrimonio igualitario, igualdad de género. El punto es, ¿puedo ser un agente de cambio? Claro que sí, pero en la medida que yo tenga una base, un mínimo fundamental. De otra manera, evidentemente que, pues, si no soy capaz de proponer una solución, porque, a ver, y entro en un terreno que puede ser espinudo, altero, no más AFP. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué pasa con todos los fondos que hoy día están acumulados y que están invertidos en Chile y en el extranjero? Y, por ejemplo, están invertidos en LATAM. Y LATAM se está viniendo literalmente a pique. Se acogió a una normativa estadounidense, ni siquiera chilena, estadounidense, para la renegociación de sus pasivos. Es una normativa de quiebras a la cual ya se adscribió Avianca. Y hoy día está LATAM. Con algunas de sus filiales, no todas. Entonces la pregunta es, no más AFP. Bueno, ¿y cuál es el paso siguiente? A eso me estoy refiriendo. O sea, por ejemplo, estoy de acuerdo en la igualdad de género. ¿Y cómo lo manifiesto? ¿Cómo lo concretizo? Matrimonio igualitario. Sí, y bueno, ¿y cómo? ¿Cómo? ¿Quiénes? Los mayores de 16, los mayores de 18, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué forma? Entonces, de ese punto de vista,
creo que es muy importante que la sociedad en general tenga una base conceptual. Segunda mecanismo político, el juramento o promesa de las autoridades. A ver, cuando asumen el mando supremo de la nación, el presidente de la República, cuando promete, cuando jura o promete que va a desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, que va a hacer respetar la Constitución y las leyes, yo mañana le puedo representar a esa autoridad que él juró respetar la Constitución y las leyes. Y si mañana él transgrede esa promesa o juramento, yo puedo, a través digamos, de esa situación, representarle que él está al margen de la ley, al margen de la Constitución. Por lo tanto, por eso que es político, porque yo le puedo hacer patente su responsabilidad política por haber faltado al juramento o promesa de resguardar la Constitución y las leyes. 3. También constituye un mecanismo político de control de la supremacía constitucional la labor fiscalizadora que hace la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, acuérdense, puede enviar oficios a los distintos ministerios, a las distintas reparticiones públicas. O sea, a ver, ¿qué es lo que ocurre? La ley establece, respecto a la Cámara de Diputados, su rol fiscalizador de los actos del gobierno. Bueno, ese rol fiscalizador trae consigo que si mañana la Cámara de Diputados detecta irregularidades desde un punto de vista político, puede incluso llegar a puede llegar a formalizar en contra de esa autoridad la llamada acusación política o juicio político o acusación constitucional. En cambio, los mecanismos jurídicos son aquellos que están contemplados en la ley y pueden ser preventivos, es decir, antes de que la ley entre a regir, o bien sancionatorios. Estos últimos son aquellos que operan después que la ley entró a regir y logramos determinar que es inconstitucional. Mecanismos preventivos. También se considera que constituye un mecanismo jurídico preventivo, el juramento de las autoridades y la labor de las comisiones parlamentarias. A ver, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado hay un conjunto de comisiones permanentes. Y esas comisiones permanentes son aquellas donde se realiza inicialmente el proceso de discusión de las leyes. ¿Por qué? Porque cuando llega un proyecto de ley, este es reconducido a una comisión determinada. Relaciones exteriores, economía, minería, vivienda, trabajo, educación, hacienda, obras públicas, transportes, telecomunicaciones, mujer, género, perdón, niñez. Llega el proyecto y ese proyecto pasa a la comisión y ahí comienza un estudio genérico del proyecto y luego un estudio más específico del proyecto. Entonces ahí nosotros tenemos que, digamos, tener la confianza de que el estudio que se haga en las comisiones es un estudio que debería detectar cualquier amago de normativa que pudiese estar al margen de la Constitución. Por eso que las comisiones parlamentarias, cuando estudiemos el Parlamento, vamos a determinar cuál es su rol, cuál es su trabajo, pero dentro de ello el más importante no solo es discutir las leyes en general y en especial, sino que además detectar rápidamente posibles vicios de inconstitucionalidad. También, digamos, tiene este carácter el veto presidencial. O sea, una vez que un proyecto de ley ha pasado por ambas ramas del Congreso, este vuelve a donde el presidente de la República para su promulgación. Y si éste estima que algún precepto, alguna norma de ese proyecto de ley es inconstitucional, ese es el instante para que él vete la ley. Y ya sea para que se agregue una nueva norma, para que se modifique una norma o para que se suprima una norma. Por eso es que vamos a hablar en su minuto del veto aditivo, el veto supresivo, ¿cierto? Porque son las formas como el presidente de la República puede controlar la supremacía constitucional. Y también está el rol que cumple el Tribunal Constitucional. Ya vamos a abordar el Tribunal Constitucional y sobre todo nos vamos a hacer cargo de una potente crítica que hay en el último término sobre el rol del Tribunal Constitucional. Si es o no una tercera cámara del punto de vista legislativo, o bien de alguna manera cuál es el rol que está llamado a cumplir. Entendamos algo. Hay prensa
que le hace una pésima propaganda al Tribunal Constitucional, como si el Tribunal Constitucional fuera una creación de la Constitución de 1980, ¿no? El Tribunal Constitucional es de antes. Es de una reforma de la Constitución de 1925. O sea, tengamos eso claro. Lo que ocurre es que hoy en día el Tribunal Constitucional tiene una crisis por la generación de sus integrantes y también evidentemente una crisis sobre sus atribuciones. Que eso, cuando llegue el minuto, vamos a hacernos cargo de esto, sobre todo a partir de un episodio que ocurrió en marzo del año en curso, el año 2020, donde claramente la presidenta dio a conocer que en la administración o bajo la presidencia anterior se dieron algunos visos de corrupción, principalmente por la demora en ver determinados temas, por la posposición respecto de otros y la rapidez en otros. Y finalmente están los mecanismos sancionatorios, es decir, estos mecanismos tienen lugar cuando la ley ha entrado en vigencia y a partir de la, digamos, de la vivencialidad de la ley, es decir, cuando la ley se pone en movimiento en el orden social, detectamos que la legislación es o sea, va contra la Constitución. Aquí tenemos, entre otros, por ejemplo, las acciones cautelares de los recursos de amparo y protección. Yo voy a destinar en algún minuto una clase para explicarles lo que significa un recurso de amparo o un recurso de protección, para que ustedes vean cómo estas acciones de urgencia, estas acciones de cautela, son realmente importantes y significativas. Y ojalá en un futuro proyecto constitucional nosotros podamos verlas mucho más fortalecidas, mucho más vigorosas. Es decir, ¿por qué? Porque en definitiva, esta es una justicia de urgencia, una justicia de emergencia, una justicia extraordinaria, que puede significar el alivio en muchas temáticas. Ya llegará el minuto en el cual yo les haga una clase sobre este punto. Después tenemos el rol también del Tribunal Constitucional, o sea, ya el rol a posteriori del Tribunal Constitucional. Y finalmente el rol de los tribunales ordinarios, los tribunales comunes. A ver, este mecanismo sancionatorio, yo les vuelvo a insistir, va a tener lugar cuando la ley pasó todas las etapas. La iniciativa, la discusión, la promulgación, la publicación. O sea, iniciativa, discusión, promulgación, publicación. Pasó todas las etapas. Y es ley de la República. Y durante su puesta en marcha, nos damos cuenta que esa ley es inconstitucional. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos que atacarla. ¿Cómo? A través de algunos de estos mecanismos. Algunos son mecanismos cautelares de urgencia u emergencia, como es el amparo y o la protección. Dos, en otros casos, es el rol del Tribunal Constitucional y en otros será el rol de los tribunales comunes y corrientes. Entonces, aquí ustedes pueden tener un panorama, una visualización general de los diferentes mecanismos que tenemos para enfrentar la temática de la supremacía constitucional.